Hola Jennifer, muy buenos días. Nelly, Wilson, todos nuestros oyentes, la mesa de trabajo, el equipo de producción, un cordial saludo. Gracias por esta invitación y este espacio. Juan, el día de hoy veo que hay un tema bastante interesante titulado Límites al derecho de corrección. Si ustedes tienen alguna pregunta en cuanto a este tema, pueden enviarlo al WhatsApp de nuestra emisora, su alternativa. Juan, mientras tanto a mí me gustaría que nos contaras a mí y a la audiencia cómo se establecen sobre todo unas normas en el hogar con los niños. Primero con niños. Bueno, yo quisiera empezar con este espacio, con un ejemplo, con un caso, para ilustrar a nuestros oyentes. Desafortunadamente, los noticieros y todos los medios, o la mayoría de los medios de comunicación están plagados de noticias de violencia contra los niños, de violencia, de abuso físico, maltrato infantil, abuso sexual. Y voy a poner un ejemplo, un caso, en el año mayo del 2018, una niña fue ingresada al hospital de Soacha con signos de violencia sexual y maltrato físico. Tuvo que ingresar a cuidados intensivos. Voy a permitirme leer un poco el caso para que podamos ilustrar y desarrollar el caso. Adelante. En el año 2016, la menor ya había estado bajo la protección del ICF después de que se determinó que con el cuidado de su madre estaba en un grave riesgo. La niña estuvo con nosotros en protección especial, el defensor de familia a cargo realizó las investigaciones con un trabajador social y un psicólogo determinó que la persona garante era la abuela materna. Se reintegró a ella, a esa familia en Yopal, Casanare, y realizamos los seguimientos que arrojaron que estaba bien con la abuela. Sin embargo, el año pasado la mujer denunció que la madre de la niña se había llevado a su nieta y que no sabía dónde estaba. A su vez, confirmó la funcionaria, se activaron con las autoridades correspondientes todos los protocolos de búsqueda inmediata. El rastreo terminó el pasado lunes 30 de abril cuando fue dejada por un desconocido en el hospital del Guavio, perdón, no fue en Soacha sino en el Guavio, en un estado de salud deplorable, por lo que tuvo que ser trasladada a la clínica Santa Clara en el centro de la ciudad. La niña llega al centro médico en condiciones críticas, tiene varios signos de maltrato y de que fue víctima de acciones de tortura, pero esperamos que evolucione. Mientras la pequeña se recupera de sus heridas en la unidad de cuidados intensivos de Santa Clara, entre ellas quemaduras en varias partes de su cuerpo, y golpes en su cabeza, el CTI y la Fiscalía está adelantando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del sujeto que dejó a la niña en el Guavio y también a la madre. Hemos visto también que hay otros casos más abominables. Este es de maltrato, de tortura, de signos de tortura, pero no se nos puede olvidar lo que sucedió con Juliana Zamboni el 4 de diciembre del 2016. Bastante fuerte. Y usted puede leer en todos los titulares situaciones o casos como esos. Y llamo la atención, y sobre esta violencia infantil es sobre la que desarrollamos el tema de los límites de la corrección. Y es que es evidente que la ley civil nos dice o nos da a los padres de familia, la facultad de criarlos y de cuidarlos y de educarlos. Eso es una obligación legal que está en el Código Civil y también nos da la autoridad parental la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Qué quiere decir? Que los padres de familia tenemos la obligación de criar a nuestros hijos, cuidarlos, enseñarles, formarlos y darles pautas de conducta. Pero esas obligaciones o esas pautas de conducta tienen un límite que no debe ser en ningún momento transferido o cruzado o alterado, porque ya se estaría hablando no de crianza ni de formación, sino de maltrato, tortura o violencia. Nosotros en nuestra firma de abogados representamos casos de violencia intrafamiliar y hay un caso en particular que me ha llamado mucho la atención. Un cliente me dijo: doctor, lo que pasa es que mi hijo me sacó 150,000 pesos de un cajón, se los gastó, y yo, para reprenderlo, para enseñarle que lo que había hecho estaba mal, lo desnudé, lo hice meter a la ducha, que se bañara con agua fría, y le di correa para que aprendiera que no me puede robar. Lo que sucedió después de eso fue una denuncia en la Fiscalía por violencia intrafamiliar y una medida de protección en la comisaría de familia. Entonces,
podría decirse que el padre de familia, pues sí, tiene un deber de orientación y de formación, pero ¿hasta qué punto puedo yo corregir a mi hijo de esa manera? ¿Hasta qué punto esa corrección es una corrección, es un llamado de atención, o es tortura, o es maltrato, o es abuso? Entonces, el tema del día va dirigido es a poderle dar herramientas a nuestros oyentes para que conozcamos la problemática del tema, las herramientas jurídicas que existen a favor de los padres de familia, pero también los derechos que tienen los niños, para que podamos entender cuál es el límite sobre el cual debemos caminar y evitar que esas correcciones diarias que se pueden suscitar en una relación de familia pasen la línea de la formación a la línea de tortura. Entiendo, Juan. Bueno, partiendo de esa base de entender la diferencia entre corrección, entre tortura, cuando se sobrepasan los límites, hay algo que nos estructure y nos diga, bueno, mi hijo pasó este límite, o ese tipo de cosas son acuerdos que se hacen dentro de los hogares. Si no existen estos acuerdos, ¿cómo un hijo sabe cuál es el límite y cuál va a ser ¿cómo decirlo? ¿Y cuál va a ser, pues, la consecuencia? Pues mira, lo primero que es necesario manifestar es que el deber de protección va de la mano del deber de cuidado, del deber de formación, de crianza, de orientación en los aspectos de la vida social, intelectual, sexual, psicológica. Eso es lo que un adulto que es progenitor, que es padre de familia, debe hacer con su hijo. El deber ser, sí. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay que protegerlo. Y se trata de una persona que está en formación, que hasta ahora está aprendiendo a lidiar con sus emociones, con su personalidad. No entiende cómo lidiar con la ira, no entiende cómo lidiar con la frustración, no entiende cómo lidiar con el amor, con la alegría, ¿sí? Entonces hay que enseñarle cómo lidiar con esas emociones. Y nos han dicho desde la teoría de la psicología que a los niños hay que preguntarles, que hay que enseñarles, que hay que corregirles con amor, con cuidado, con paciencia. No se le puede obligar a un niño a comer. Y como no quiere comer, entonces le voy a pegar en la cabeza. Y como no quiere obedecer, entonces le voy a meter la cabeza en el plato para que entienda que tiene que comerse todo lo que yo le estoy sirviendo. Y como el niño está llorando, entonces le voy a pegar más duro para que deje de llorar. Entonces se convierte en que los padres de familia o el cuidador, porque no estamos hablando solamente que esos actos los puede cometer un padre de familia, sino también un cuidador. Hemos visto que los actos de violencia se cometen en los jardines, en colegios, precisamente por la falta de tolerancia y de capacitación de la persona que está cuidando. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite que usted mismo quisiera que no violaran con usted. O usted permitiría que en lugar de trabajo su jefe, cuando usted llegue tarde, le pegue una cachetada en la cara por llegar tarde. Para nada, para nada. O que le pegara con un palo en las manos por haber permitido por haber realizado un mal negocio y se haya perdido algún dinero, por haber contratado mal a un proveedor o por lo que sea que haya sucedido. Entonces su jefe levante un palo y le den las manos por haber perdido algún dinero. O porque usted tuvo una discusión o porque llegó tarde, entonces también bájese los pantalones y báñese con agua fría que le voy a dar correa. Pues eso que estoy diciendo suena absurdo. O sea, usted diría, pero pues a mí nadie me puede hacer eso ni en el trabajo ni en la calle. O quién permitiría que me estacioné en un lugar equivocado, entonces saliera el vigilante y me tirara corrientazos o me mandara a morder con un perro porque yo estoy haciendo una cosa indebida. Obvio que todos estamos susceptibles de cometer errores, pero lo mínimo que uno espera es que haya una reciprocidad de respeto en la solicitud de corrección, ¿no? Entonces, si yo no toleraría que alguien me dé una cachetada porque dije algo equivocado, o me peguen un puño en la cara, o me partan la nariz porque dije algo inadecuado, pues ¿por qué lo voy a hacer con mis hijos? ¿O por qué lo voy a hacer con las personas que estoy cuidando? Entonces, es lo que lleva al desespero, es ese afán de querer tener autoridad sobre una persona y hacer lo que se quiera que esa persona haga, y como no lo hace, entonces tengo que imponer mi autoridad a través de un ejercicio de violencia, y eso está mal.
Si esa es la reacción, lo que debe hacer el mayor de edad, el adulto, es examinar su comportamiento y solicitar ayuda y orientación profesional para aprender a controlar las emociones, porque el que no está controlando las emociones es el adulto. El adulto, que finalmente termina siendo el responsable. Es el responsable. Y no podemos dejar pasar por alto que si los niños en Colombia tienen una protección especial por la Constitución política, son sujetos de derecho de protección especial, aún por encima de los mayores de edad. Entonces, no se puede pensar que ese límite, esa corrección, ese derecho que tengo de corregir a un hijo es ilimitado y es absoluto y prácticamente a comportarse como si se fuera el dueño de un objeto que yo puedo disponer, romper o reconstruir cuando yo quiera hacerlo. Porque cualquier error que se cometa en esa forma de cuidado va a desembocar en un comportamiento inadecuado de ese niño cuando sea un adulto. Entonces, un niño que ha sido despertado sexualmente sin tener la edad, por ejemplo, a una edad muy temprana, he visto padres de familia besar en la boca a sus hijos, pues eso es un despertar sexual inadecuado y temprano en la vida de un niño, porque los besos en la boca generan sensaciones, gústenos o no, o creámoslo o no, generan sensaciones físicas y emocionales que pueden desembocar en un comportamiento sexual inadecuado en un niño que tenga 4 o 5 años de edad. Mostrarle a un niño ciertas escenas o ciertas situaciones genera un maltrato. Y yo quiero llamar la atención porque es claro que un niño no puede hacer lo que quiera, porque también vemos niños que se comportan como unos perfectos autoritarios, monarcas autoritarios que imponen cosas. No se trata de darles gusto en todo lo que un niño quiera y permitir que le peguen al papá, que escupan a la mamá, que tiren los platos al piso y entonces como no se les puede pegar porque... Juan, te interrumpo. Entonces, frente a ese caso, ¿cómo actuar? ¿Qué medidas puedo tomar? ¿Qué tipo de límites le pongo a mi hijo para decirle, oiga, lo que está haciendo está mal, no me pegues, pues revisa cómo te estás sintiendo, ven y miramos cómo estás gestionando las emociones y qué es lo que te está haciendo sentir de esa manera? Pero más allá de eso, de hablar con él, ¿qué otro tipo de estrategias puede funcionar? Todas que no incluyan maltrato. El maltrato físico en Colombia está proscrito, bien sea para un niño, para una mujer, para un hombre, para un trabajador. No puede haber maltrato verbal, no puede haber grosería, no puede haber maltrato físico. No puede ser que al niño lo corrijan con cualquier objeto que esté en la casa. Entonces, si no me gustó cómo me contestó, entonces le lancé un palo, le lancé la cuchara, le lancé una chancla, el zapato, porque lo que va a generar en el niño es una situación de desconfianza en el que me pueden corregir con cualquier cosa. Entonces, lo primero que hay que entender es que el maltrato, lo que implique maltrato verbal o físico, está proscrito y no lo debe hacer. ¿La herramienta cuál es? Primero, es la regla de los 10 segundos. Tómese 10 segundos para pensar qué está manifestando el niño, entender cuál es la emoción que está tratando de manifestar y tratar con inteligencia de dirigir al niño hacia el punto que se quiere dar a entender. Si definitivamente estamos en una situación de descontrol donde el niño está en una situación en la que no recibe control, al niño hay que apartarlo de la situación, llevarlo aparte y primero invitarlo a que se calme. Cálmese, entiende lo que estás haciendo. Entiende lo que estás haciendo. Por esa razón te voy a disciplinar. Así estén en una etapa de crisis, porque a veces uno mira, por lo menos en el centro comercial, niños pequeños, 2, 3 años, con un ataque de ira total. Pero eso pasa porque los papás les permiten ese estado de ira, porque siempre se lo han dejado llevar a ese límite y nunca lo han controlado. Entonces la solución es darle una cachetada, un golpe de tal magnitud que el niño entienda que se tiene que callar, porque si no lo que va a seguir pasando es otro maltrato igual. Y no funciona, porque si tú recibes un golpe, ¿tú cómo te vas a poner? Peor. Entonces la situación es, primero entendamos una regla de 10 segundos. ¿Qué vamos a hacer con la regla de 10 segundos? Calmarnos y entender y lograr que el niño comience a respirar y cálmese. Si estamos en esa situación de enojo de un niño desesperado, si estamos frente a una situación de un niño que simplemente está cometiendo un error, no comió, botó la comida al piso, contestó feo, pues hay que primero socializar en la casa las reglas, porque si no me socializan las reglas, ¿cómo yo voy a entender cómo me tengo que comportar? Y es que estamos frente a un problema de comunicación. En esta casa no se grita, en esta casa no decimos groserías,
En esta casa respetamos la opinión de los demás. En esta casa no interrumpimos. Entonces hay que generar unas reglas y dejárselas saber al niño. Recuerda que tenemos una regla. Cuando nos sentamos a la mesa, no jugamos. Estás faltando a la regla. Tenemos un compromiso. Lo estás faltando. Como lo estás faltando, te voy a disciplinar. La disciplina es, terminas de comer acá y la solución es la establece el papá. Yo no puedo decir acá, usted tiene que corregir a sus hijos de tal manera. Cada familia es bastante particular. Pero tiene que ser una situación que no involucre maltrato verbal ni físico. Pero lo primero que hay que tomar es el tiempo de reflexionar respecto de la actitud y tomarse también el tiempo de comunicar las reglas de conducta de la casa. Porque si no son conocidas las reglas, pues todo está permitido. Y cuando ya al padre de familia ya no le guste, o al cuidador ya no le guste el comportamiento, pues le va a decir eso está mal. Pero ¿por qué está mal si nunca me lo habían dicho? Ahora, si va a haber un tema de disciplina con golpes, no pueden ser golpes en todo el cuerpo. Una persona no puede ser golpeada indiscriminadamente e indefinidamente, porque eso ya es tortura. Entonces, hay una forma de disciplinar a los hijos que primero escoger con qué se le va a disciplinar. No puede ser un elemento cortopunzante ni contundente que genere lesiones. Pero voy a poner un ejemplo. Si se le puede escoger, hay unos elementos que les dicen varitas, que son como unos, por decirlo de alguna manera, una varita, una varita, pongámosle de madera. Y te voy a corregir, solamente te voy a dar nalgadas. Te voy a pegar con la varita puede ser en las nalgas, una vez o dos veces, porque tú lo que estás haciendo está mal. No está bien que me escupas, no está bien que me grites. Te voy a disciplinar. Pero fíjese el ejercicio. Cuando solamente tengo yo esa herramienta para disciplinar a un hijo, tengo que ir a buscarla, porque no me puedo desahogar con cualquier cosa. No puedo coger este cable que tengo a la mano y como entonces no tengo, entonces de una vez actúo. No, tengo que ir a buscarlo. Y eso me lleva a pensar, a reflexionar sobre lo que voy a hacer y calmar la ira. Porque un hijo no se puede corregir con ira. El papá no puede, ni el cuidador se puede corregir con ira, porque esa ira desemboca en tortura, en maltrato. Claro. Entonces, traigo esto, te voy a explicar por qué. ¿Entiendes por qué lo voy a hacer? ¿Sí? Y te voy a, entonces, no con violencia porque quiero que llore y sufra, porque es que no se trata de impartir sufrimiento, sino es un acto simbólico de te voy a disciplinar. Así no llore, así no le duela, no importa, mira, ya te discipliné. El niño va generando una situación en donde entiende que hay una disciplina y que esa disciplina, si se incumple, tiene unas consecuencias. Entonces, más allá de tratar de educar a un niño, lo que necesitamos es educar a los padres de familia y el cuidador de cómo dirigir nuestras emociones, entender nuestras emociones y cómo establecer unas reglas primero, después cómo hacerlas cumplir y cuáles son las sanciones. Listo, yo no le voy a pegar a mi hijo como usted lo está sugiriendo, abogado, porque eso es una locura. Yo prefiero hablar con él y decirle que se vaya al cuarto a pensarlo. Bueno, si esa es la manera que usted lo quiere hacer, válido. Está bien. Guarda silencio, no vas a hablar conmigo en la próxima media hora hasta que reflexiones lo que dijiste. Listo, hágalo. Pero esa parte psicológicamente conocida como ley del hielo no podría afectar mentalmente al niño o adolescente. Lo que pasa es que aquí estamos en un punto lo que estoy tratando de comunicar es que hay un trato a un niño que puede ser tortura, maltrato físico, verbal o psicológico. Hay que tener claro esos conceptos. Entonces, tortura, maltrato, abuso. Abuso verbal, abuso físico, eso está proscrito. Sí. Entonces, la forma, porque vuelvo y repito, yo no le puedo decir, aquí no se trata de decir qué es lo que está bien en cómo corregir a un hijo, no, estoy dando ejemplos de cómo podría tratarse para poder dar a entender cómo manejar una situación de crisis sin que se pierda el control del cuidador y sin que esa forma de disciplinar se derive en un maltrato físico para un niño o para una niña. No se trata de que yo tenga acá la verdad y diga, esta es la manera de hacerlo. No, solamente le estoy dando unas pautas para que pueda entender que si usted llega a disciplinar, a tratar a su hijo, o a tratar de formarlo a través de los golpes físicos, de la violencia física, verbal o psicológica, pues puede generar un delito o puede generar una situación de contravención policial que puede repercutir en su vida jurídica.
y no solamente psicológica y del niño, sino en la vida jurídica suya, porque el niño perfectamente puede ser iniciarse un proceso, el bienestar familiar puede iniciar un proceso de restablecimiento de derechos y retirar al niño del entorno familiar. Y esa denuncia no necesariamente la puede ser la ICBF no actúa de oficio o no siempre actúa de oficio, sino que puede ser un familiar el que lo denuncie. Entonces resulta que la abuelita, la tía, el primo vieron la forma en cómo se está reprendiendo ese niño y formula una denuncia. Inmediatamente el bienestar familiar interviene y ese niño puede ser retirado del entorno familiar. Entonces, para evitar esas situaciones jurídicas, porque a uno como abogado lo consultan, oiga, es que tengo una medida de protección porque me dijeron que yo estaba maltratando a mi hijo. Entonces ahora no lo puedo corregir, no le puedo hablar. No, sí le puede corregir, le puede hablar, pero en un punto en donde se mantenga el respeto y se mantenga la comunicación. Porque cuando se pierde el diálogo y se pierde la comunicación y la interlocutación, porque es que un niño entiende, un niño sabe que está, y cuando un niño hace cosas seguramente lo hace por llamar la atención, pero el adulto no entiende eso o no entendemos eso, porque no se trata de decir que yo soy perfecto, yo soy papá de 2 hijas y seguramente también ha habido situaciones en las que he perdido el control de decir, oiga, es que esto es desesperado, están gritando, están llorando, están pidiendo, están demandando, están insatisfechas, y entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo controlo esta situación? Entonces ahí es cuando uno tiene que bajar y entender que es un ser humano, que es merecedor de un respeto, y yo no le puedo infringir un castigo que dañe su dignidad humana. Y este es el llamado que estamos tratando de hacer en el día de hoy, de comunicar que no se trata de entender que no podemos corregir a un hijo, no. La ley sigue dándole la autoridad parental, pero esa corrección tiene que estar enmarcada dentro del respeto a la dignidad humana. No le puede hacer un hijo lo que usted no permitiría que alguien le hiciera en la calle. Esa es como la regla de oro. Juan, entiendo. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que Colombia es un país sumamente violento y a nosotros por lo menos como adultos o desde pequeños tampoco se nos enseñó todo este tema de la gestión de emociones ni nada. Simplemente te dicen como es que yo soy su mamá, yo soy su papá y por ese simple hecho entonces ejercen cierto tipo de poder sobre uno como menor. Te hago una pregunta. Al momento de corregir, ¿para ti qué es más sencillo, corregir un niño o un adulto? ¿Las medidas son diferentes al momento de establecer límites entre un adulto y un niño? Los niños también entienden y entienden completamente bien todas las situaciones y lo que han hecho. Pero cuando llega esa etapa de la rebeldía de uno como adolescente, que uno quiere hacer un montón de cosas y comerse el mundo, ¿en qué momento los papás le dicen a uno como, hey, ya, o sea, cálmate porque lo que estás haciendo no está bien y luego, ¡pum!, le tiran la chancla a uno? Bueno, es que, claro, la formación y las pautas de corrección van de acuerdo a la edad. O sea, hasta cierta edad es viable corregir a un niño con cierta disciplina física, ¿sí? Pero como moderada y respetuosa de su dignidad. Yo nunca recomendaría que golpeen a un niño o lo traten de disciplinar con golpes con la mano, ni ningún otro elemento contundente. No puede, porque la mano es el medio que utilizamos para amar. Con la mano se toca a la persona y se abraza y se da la mano, se muestra que viene sin armas. Es un medio simbólico de transmitir amor. Luego, pegarle a un niño con la mano en la cara genera una situación de desconfianza y de maltrato que podría ser abusivo. Y hay unas etapas para corregir a un niño que pueden implicar cierta corrección física, sin lugar a duda, obviamente dentro del marco del respeto de su dignidad humana, ilimitada. Y hay que explicarle por qué lo vas a hacer. Primero hay que explicarle, pero antes de eso hay que primero crear unas reglas. Y al niño hay que explicarle cuáles son las reglas y hacer hincapié sobre esas reglas, y cuando se incumplen esas reglas, con serenidad se puede corregir a un niño. Y estoy seguro que el niño entiende. A medida que va creciendo el niño y entra a la pubertad y después a la preadolescencia, después a la adolescencia, como tú lo dices, no se puede utilizar la misma forma de corrección con violencia física, porque si no se hizo o no está bien visto o bien hecho con un niño que es de 2 o 3 años en edad, antes de la pubertad, con un infante, pues muchísimo menos con una persona que tiene 16 años, tratar de hacerlo entrar en razón a través de los golpes, de correa,
de tratos inhumanos como desnúdese y báñese, porque es que el punto no es solamente le voy a pegar porque usted me quitó 150.000 pesos, es el hecho de lo voy a hacer desnudar, le voy a quitar su intimidad, lo voy a humillar porque se está desnudando, y fuera de eso lo voy a hacer bañar con agua fría, y para que le duela más lo que le voy a hacer, le voy a pegar con una correa. Eso no solamente es un acto de agresión, sino de tortura y de humillación psicológica. Entonces, a una persona que está en la preadolescencia o en la adolescencia, pues con mayor razón tiene que hablarle y tiene que interlocutar y entender cuál es la razón de ese comportamiento. O sea, tiene que haber una comunicación padre-hijo de tal magnitud que permita tener la confianza de comunicar una queja, una controversia, una situación de insatisfacción. Yo estoy haciendo esto por A, B y C. Bueno, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo podemos corregirlo? ¿Qué propones? ¿Qué podemos solucionar? Es que si no aprendemos a comunicarnos y a hablar, no podemos esperar nada de nuestra sociedad. Entonces después cuando van a un tribunal o una corte o a un juzgado a resolver un problema, son incapaces de hablar o de comunicar una idea porque solamente lo logran es enojándose, golpes, gritando y poniendo entonces el puño sobre la mesa, o se estrellan en la calle, o estrellan los carros en la calle en un choque simple, y entonces se bajan con un palo a ver cómo es que van a imponer una solución. Y no entienden, no se prestan para entender quién llevaba la vía, fui yo el que me equivoqué, y si yo me equivoqué, ¿cómo voy a indemnizar? ¿Cómo voy a reconocer yo un daño? Lo principal, la mayor autoridad no se logra gritando e imponiendo, sino reconociendo también las equivocaciones. Oye, hijo, tienes razón, me equivoqué. No había visto ese punto de vista. Tienes razón. Pero tú también, y tu comportamiento también fue equivocado. Nos equivocamos los dos, te ofrezco disculpas, vamos a hacer esto. Reconocer eso no está mal. Entonces, el mundo del derecho interviene de una forma jurídica, el mundo del derecho interviene desde un punto de vista penal o de protección de familia. Y ahí es cuando entra la fiscalía, entra la comisaría de familia, y ahí sí se trastorna todo el entorno familiar y vemos una sociedad descompuesta como la que estamos viviendo. Este es el momento de entrar en esa sintonía de cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de corregir a nuestros hijos, cambiar la forma de comunicarnos en sociedad, aceptar la diferencia, aceptar las equivocaciones propias y disciplinar y corregir con amor, con respeto, como lo dice la Constitución. No podemos pensar de una manera diferente porque esto es una democracia, y frente a una democracia pues hay unos valores constitucionales de principio de respeto a la dignidad humana. Entonces nos cuestionamos. Entonces esto lleva a cosas como, me parece normal que como haya protesta social, entonces está bien que la policía reprima la protesta social con violencia, porque es que esta gente está desadaptada y hay que acabar esto como sea. Yo cuando escucho un comentario de esos, lo primero que se me viene a la cabeza es esa persona, ¿cómo resolverá sus problemas en la vida familiar? ¿Tratará igual a sus hijos con esa violencia y con esa ímpetu y de esa forma implacable tiene una relación familiar? No asume, no entiende la posición ajena, sino solamente la propia, y la única manera de solucionar un problema es a través de la violencia y la imposición arbitraria de un concepto. Es en la familia donde comenzamos a entender estas reglas básicas de comunicación. ¿No te parece, Jennifer? Sí, Juan, estoy completamente de acuerdo. De hecho, siempre está también este tema del ejercicio de ejercer poder o querer dominar al otro. Yo por lo menos crecí con una madre demasiado autoritaria. Era como, esto es así y te lo tomas así. Y aquí voy con este comentario. Ahora hay algo que se está hablando como crianza respetuosa. Entonces son estos padres que sí están haciendo la tarea de escuchar, de entender cómo funcionan las emociones tanto personales como de los niños y de los adolescentes. Y cuando se enfrentan, digamos, a ser vistos por otros padres, les dicen como, oiga, pero dele chancla, dele más duro. Dice uno, no estamos cansados también ya como sociedad de tanta violencia que tenemos, porque es que la violencia ya es diaria en este país, sobre todo también con los niños, que no entendemos que los adultos somos en realidad los principales culpables de que haya tanta violencia, porque un niño violento muy seguramente será un maltratador de grande, y eso es, mejor dicho, casi que ponerle la firma, eso ocurre mucho. Yo te hago una pregunta. En caso de que un adolescente diga, oigan, saben, yo sí estoy siendo sometido a tortura,
mis padres como que sí se están sobrepasando, yo siento que esto ya no es un castigo, esto de verdad va más allá. ¿Qué puede hacer? ¿A dónde puede ir? ¿O cómo lo ampara ese marco legal? Hablemosle un poquito a ellos. Quizá a lo mejor haya algún oyente en este momento que esté en esta situación. Bueno, antes de continuar con la respuesta, quiero agregar algo al comentario que tú vienes de hacer, y es que la mejor forma de educar a un hijo es colocándole límites desde niño. Y los límites comienzan con a qué horas desayunas, a qué horas almuerzas, a qué horas te acuestas, y con los límites se van generando rutinas que se graban en el niño de protección, porque el niño se siente amado. Cuando un niño tiene límites, se siente amado. Entonces hay que aprender a decir en la familia no, y hay que aprender a respetar el no del niño y el no del adulto. No vas a comer helado hoy. Entonces el niño comienza a llorar. Ya entiendes que si lloras, con menor razón va a haber helado. Y tienes que aprender a respetar mi no. Llora, cálmate y seguimos adelante. Así como el niño tiene que aprender a respetar el no del papá, el papá tiene que aprender a respetar el no del niño. No quiero comer. El niño no se va a morir de hambre. No quiero desayunar. Bueno, te va a esperar hasta el almuerzo y comida otra vez. Bueno, a la hora del almuerzo no tengo hambre. Bueno, entonces no vas a comer papas fritas, no vas a comer pan, no vas a comer chocorramos, no vas a comer bombombones, sino hasta la comida vuelves a comer. Le aseguro que el niño a las 4 de la tarde tengo hambre. Bueno, aquí está el almuerzo. Ensalada, brócoli, lo que quiera, coliflor, como se le quiera servir, carne, proteína, ahí está la comida. Se la va a comer. Entonces no se dejen manipular por un niño de 2 o 3 años que dice no quiero comer. Bueno, está bien, perfecto, no quieres comer, ok, pero acá hay unos horarios de comida. Aquí se desayuna, por poner un ejemplo, a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, y a las 12 se sirve el almuerzo. O sea que si no quieres desayunar hoy, no vuelves a comer hasta las 12, tú verás. Bueno, listo. Le aseguro que el niño entiende eso y la próxima vez sabe que no, yo no voy a aguantar hambre, de desayuno. Entonces, si no pones límites, nunca vas a poder poner autoridad, porque no tienes ni siquiera claro cuáles son los límites de una relación. Ahora bien, frente a una relación con un adolescente, en el que si se está presentando una situación de maltrato, una situación de abuso verbal o físico, en donde hay una relación autoritaria de violencia, pues mire, la violencia intrafamiliar es no solamente un delito y está proscrito en nuestra legislación, la violencia verbal, psicológica, económica. Una violencia económica es, yo dependo económicamente de mi papá, y mi papá utiliza el dinero para manipularme. Entonces, si usted quiere hacer tal cosa, yo le doy dinero. Si usted no hace lo que yo le diga, no le doy dinero. Entonces quedo preso, subyugado a que, pues si no hay plata, pues entonces tengo que hacer lo que quiera para que yo pueda ir a la universidad, para que yo pueda comer. Entonces no puede haber manipulación con el dinero, puede haber manipulación con las emociones, no puede haber manipulación psicológica, no puede haber ni violencia sexual, ni agresión física. Y si una persona, cualquiera sea su edad, está sometida a una situación como la que estoy describiendo de tortura, maltrato físico, verbal, psicológico, pues puede ir a una comisaría de familia y denunciar a esa persona que está cometiendo esos actos. ¿Así sea menor, Juan? Sí, señora, con mayor razón. Cualquier niño puede ir y ponerlo en denuncia. Ahora, no quiero con esto decir que ahora le está dando herramientas a los niños para que vayan y nos denuncien, y entonces yo no le voy a poder decir nada al niño. No, es que sí le puede decir, lo que no puede hacer es pegarle y torturarlo, y lo que no puede hacer es humillarlo, y lo que no puede hacer es abusarlo sexualmente. Sí le puede decir, lo que pasa es que si nunca le puso límites a un niño, pues a qué hora se le va a poner límites a un adolescente. O sea, si el niño no tenía el límite de acostarse a las 8 de la noche o a las 7 de la noche todos los días, ¿cómo le va a pedir a un adolescente que se acueste a las 7 de la noche si se acostaban todos a la 1 de la mañana? Sí. Entonces, si le va a decir a un adolescente, acuéstese, que ya es hora de dormir, pero ¿a cuándo acá usted ahora quiere que yo me acueste temprano si nunca nos hemos acostado hasta ahora? No, es que aquí en esta casa no se toma y usted no puede llegar borracho. Pero señor, usted mantiene borracho. Señor, usted me enseñó a tomar. Y vamos a la misma
yo le digo chichería, Cantina. vamos a la misma chichería, ¿sí? Usted pagaba mi cerveza y ahora le molesta que yo llegué borracho. Entonces, no puedes exigir algo que no has enseñado con tu propio ejemplo. Si no le colocas límites a un niño de 2 años, no le vas a poder poner límites a un hombre de 18 o a una mujer de 17. Entonces, tengamos un poco de lógica a la hora de tratarnos y de entender que se cosecha lo que se siembra y se cosecha más de lo que se siembra. Si en la infancia cosechaste, sembraste indiferencia, violencia verbal, abuso, maltrato físico, no esperes que un adolescente te ame, te respete, porque cuando el adolescente entiende que eso es maltrato, que eso no es amor, sino abuso, no te va a respetar, no te va a obedecer y va a ser una persona completamente fuera de control. Entonces el llamado es, si eres víctima de eso, es hora de intervenir. Si no se puede manejar en la casa, tiene que intervenir una autoridad. Si es la persona que me está escuchando que ha cometido estos actos con sus hijos, es el momento de reflexionar y cambiar la forma de hacerlo, porque lo que puede pasar es no solamente que se destruya su situación, su relación familiar, sino que eso trascienda al mundo penal o al mundo del derecho de familia, donde se imponen medidas de protección y se cambian las custodias, se demandan, se ofenden jurídicamente, y entonces, ¿pero por qué? Ahora resulta que el malo del paseo soy yo. Pues examínese. Yo te hago una pregunta curiosa, Juan. Entiendo que ahorita algunos trabajos están pidiendo certificación de no tener denuncias por delitos sexuales. Hay muchas empresas en las que entra y tienes que llevar el documento. ¿Se hace algo similar cuando hay maltrato hacia algún menor o todavía no? Lo primero que tengo que decir es que eso no podría pasar, no debería pasar en Colombia. Eso ataca el principio de la inocencia, de la presunción de inocencia. O sea, si usted me dice, yo le hago una pregunta a una persona, ¿usted tiene alguna investigación de carácter penal? No, ninguna. Correcto, tengo que creer, porque es una presunción de inocencia. No le puedo decir a la persona, tráigame si usted tiene alguna investigación penal para saber si usted está no. Si usted quiere averiguar eso, pues usted tiene que pedir un consentimiento informado de la persona como empresa y decir, usted me autoriza a buscarlo en las bases de datos de la policía, la fiscalía, el bienestar familiar para determinar si usted tiene algún tipo de investigación. Sí lo autorizo. Listo, entonces yo presento unos derechos de petición, consulto las bases de datos y obtengo la información y me doy cuenta si esta persona tiene algún delito, cometió algún delito o tiene alguna investigación. Pero el que tenga una investigación no significa que sea condenado, que sea responsable, que sea culpable. Entonces, ojo con eso, porque yo entiendo que en los procesos de selección se requiera determinar o saber o conocer a quién se va a contratar. Pero recuerde que esto es un Estado social de derecho, que hay una constitución política que establece unos principios y unos derechos fundamentales, y solamente se es culpable hasta cuando un juez de la República así lo dice, en una condena. Mientras tanto se es inocente. Entonces no nos gusta eso, no nos gusta escuchar eso. Entonces nos gusta juzgar porque todos somos jueces. Entonces alguien salió, la fiscalía acusó a Juan Manuel de tal cosa. Uy, qué criminal. No, un delincuente total. Ojo porque esa persona es inocente y tiene derecho a ser tratado como inocente durante juicio, hasta que sea vencido en juicio y condenado. Punto número 1. Punto número 2. Si esa persona tiene algún tipo de investigación, no se le puede rechazar el trabajo, no se le puede rechazar la oportunidad. Eso se llama discriminación y también está proscrito. Era una pregunta bastante particular que tenía ya en mente hace un tiempo. Qué bueno que tengo la oportunidad y la posibilidad de hacértela. Juan, bueno, aquí una oyente, Carmen Hernández, dice lo siguiente: veo mucho el maltrato de menores por parte de ciudadanos venezolanos. Veo como ellos son injustos con sus hijos. Los maltratan en los centros comerciales, en la calle. He evidenciado cómo les pegan de una manera muy injusta. ¿Puedo como ciudadana interponer una denuncia y la justicia sí responde, ya que ellos son extranjeros? Sí, claro, porque es que lo que primero que hay que hacer es llamar a la policía. En el 123... usted debe anunciar, debe decir que está siendo testigo de un acto de violencia, de abuso, de maltrato infantil, y dar la ubicación y pedir que comparezca una patrulla de infancia y adolescencia. Y que también comparezca personal del bienestar familiar. Y frente a eso, la autoridad de policía debe acudir de forma inmediata. Ese es el deber ser. Y
en Colombia, todas las personas, los que habiten en Colombia, están sometidos al imperio de la ley colombiana, al imperio de la ley penal, al imperio de la ley civil. No porque sea extranjero, entonces no le aplica la ley. Claro que le aplica, porque este territorio se regula, este Estado, por una ley penal y una ley colombiana, una constitución, y el que entre a este país tiene que respetarla. Por lo tanto, así sea turista, así venga solamente de paso, abusa sexualmente a una mujer, a su esposa o a sus hijos, acá debe ser juzgado por eso, y si se le encuentra responsable, condenado. Entonces, si una persona está siendo testigo de que a un niño le están quemando las manos en la calle, como quiera que sea, o que simplemente está siendo esclavizado para mendigar, pues se debe comunicar a la autoridad de policía para que le hagan un restablecimiento de derechos a ese niño y lo retiren de ese entorno familiar. Esa es la actitud que todos deberíamos tener de denuncia. No podemos ser ciegos y sordos y mudos frente a una situación de vulneración de los derechos. Si nosotros no comenzamos a actuar como sociedad y manifestar que esos actos están prohibidos, esto va a seguir igual. Entonces, pues hasta aquí nuestro tema. Quisiera saber si hay otra pregunta a nuestros oyentes, otra consulta, y el tiempo en radio es corto. Bastante corto, Juan, no tenemos ninguna otra pregunta, pero sí me gustaría que finalmente abrieras o dejaras como un mensaje de reflexión para aquellos ya padres de familia que digan como, oigan, piensen de verdad las cosas, gestionen sus emociones. Mi mensaje es: aprendamos a escucharnos. Necesitamos escucharnos. Necesitamos guardar silencio y escuchar al otro. Para eso tenemos 2 oídos y una sola boca, para escuchar más de lo que debemos hablar, y debemos generar espacios de comunicación en la casa, en el hogar. El hogar debe ser un territorio de paz, un territorio de refugio, un territorio de amor, en donde escuchemos y entendamos nuestras diferencias y podamos negociar la forma y el estilo de vida que queramos tener. Si una mujer y un hombre deciden constituir una familia y procrear unos hijos, deben ponerse de acuerdo en la forma como los van a criar, qué tipo de credo religioso le van a socializar a los hijos, o qué van a practicar, qué deporte, a dónde nos vamos a ir a estudiar, qué vamos a hacer, y sobre todo educar a un hijo sobre los límites. Si no se ponen límites, nunca va a haber forma de poder corregir a una persona, porque no se tiene claro ni siquiera cuál es el respeto que se debe tener. Y sobre todo, escuchémonos, respetémonos y amémonos. Necesitamos eso en nuestras familias, necesitamos amor, respeto y cuidado mutuo. Esa es la protección constitucional que se exige de las personas que conforman una familia. Y hay muchas formas de conformar una familia, no quiero concentrarme en que solamente hombre y mujer, pero hay muchas formas, y esas formas de familia tienen también que respetarse. No porque una familia sea entre 2 hombres o entre 2 mujeres significa que entonces que aquí no hay derecho, no hay obligación de respeto ni de cuidado, y el maltrato físico no importa que venga. No, para cualquier persona en Colombia se exige ese comportamiento de respeto y de respeto a la dignidad humana, sobre todo. Ese es mi llamado, esa es mi invitación. Espero que este tema haya sido de interés. La próxima semana nos veremos con un tema, lo anuncio, de los medicamentos no listados en el plan obligatorio de salud.